minutos, hoy se cumplen 20 años de la toma de la Asamblea del Valle en Cali por parte de un comando de las FARC. En ese momento 12 diputados fueron secuestrados, mientras que el subintendente de la policía, Carlos Alberto Sendales, se convirtió en la primera víctima cuando intentó frustrar el asalto. Lamentablemente fue degollado por uno de los guerrilleros. En la persecución también hubo víctimas. Quienes estaban cubriendo la noticia específicamente, murieron el camarógrafo de RCN Televisión, Walter López, y su conductor, Héctor Sandoval. Con el paso del tiempo se habla de los 12 secuestrados, pero también el subintendente Carlos Alberto Sendales, el camarógrafo y el conductor han sido grandes olvidados de esta sangrienta acción de las FARC. Saludamos a Jairo Tarazona. Bienvenido, Jairo, a esta cabina de RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Somos unidad y explosivos del batallón primero de Numancia. Por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar las ropas. Jesús, muy buenos días. El 11 de abril de 2002, hace 20 años, un comando de las FARC se tomó la Asamblea del Valle del Cauca en Cali. Secuestraron a 12 diputados. Los guerrilleros llegaron hasta el edificio disfrazados de soldados del batallón primero de Numancia y con la advertencia de que había que desalojar el edificio por una bomba, subieron a una buseta con engaños a los 12 políticos, como quedó registrado en un video grabado por los propios subversivos y en este audio que acabamos de escuchar. El centro de Cali se estremeció esta mañana con la explosión de 2 petardos en el edificio de la Asamblea Departamental. Por seguridad, otra de las instalaciones que debió ser evacuada fue la Gobernación del Valle. Toda la gente causó el pánico y todo el mundo por las salidas de emergencia, por todas las salidas que encontraban, trataban de evacuar el edificio. Esta zona del centro de Cali continúa acordonada por organismos de socorro y seguridad. En este hecho cruento, 3 personas perdieron la vida, un policía que vigilaba el edificio, un camarógrafo que cubría la noticia tras la huida de los subversivos y el conductor del carro que transportaba al camarógrafo. Ellos durante mucho tiempo fueron las víctimas olvidadas de la toma de la Asamblea del Valle. El subintendente de policía, Carlos Alberto Sendales, el camarógrafo de RCN Televisión, Héctor Sandoval, y el conductor del vehículo que los transportaba a los periodistas, Walter López. John Jairo López es hermano de Walter, el conductor del vehículo que transportaba al periodista y al camarógrafo de RCN Televisión, quienes en su afán por conseguir las noticias y las imágenes se internaron por la carretera que tomaron los guerrilleros para huir, pero no lograron la primicia. Desde un helicóptero del Ejército Nacional recibieron ráfagas de ametralladora al ser confundidos con los asaltantes de la Asamblea, las cuales acabaron con la vida de Walter y del camarógrafo Héctor Sandoval. Conmemorando pues la memoria, por lo menos con mi hermano, que era excelente persona y lamentablemente ahí quedó. Pues fue una experiencia, primero que todo, pues dolorosa, porque recordar a su familiar es muy triste. Es un hecho muy trágico y lamentable, pues una equivocación. Creo yo que es una equivocación, un error humano, fatal, pero pues fue un error. Volver a la memoria de tantos años vividos para no olvidarlos, ¿no? Tristemente, estamos en un país que la vida no vale nada. Han dejado a unos hijos huérfanos, no saben que han marcado todas las familias para toda la vida. La muerte de mi hermano es algo que yo creo que no me voy a poder sacar del corazón nunca, ni en mi mente, porque era excelente hermano, pues que hoy en día lo extraño más que nunca. Y ojalá pues que estas muertes tan infamemente no queden en vano. Matar al policía que estaba indefenso. Y yo me acuerdo como si fuera ayer que antes el policía los estaba auxiliando a los mismos guerrilleros, los estaba ayudando. Matarlo de una forma tan infame no tiene perdón. Freddy Enríquez Sandoval es hermano del camarógrafo Héctor Sandoval. Aunque ya han pasado 20 años de la toma de la Asamblea del Valle, aún siente tristeza y rabia por este suceso sangriento. Hoy lo vemos y ya no son 11, sino que ya son 15. Han incluido a nuestros familiares que de una u otra forma se vieron involucrados en este terrible incidente que afectó a unas familias, al Estado, afectó a Colombia, que desde un helicóptero bien equipado, no sé por qué, toma la decisión y dispara contra un automóvil debidamente identificado. Entonces son cosas que uno dice qué pasó ese día, que esta memoria de esas 3 víctimas, no solamente las 3 víctimas, sino que es que digo las 3 víctimas, ¿por qué? Porque es que antes solo eran los diputados, ahora ya estamos incluidos con nuestros seres queridos y ya no somos 11, sino que somos 15. A los 3 chicos del 11 los matan de una forma cruel y a los diputados
con unas mentiras, unas payasadas, los matan después. Entonces, ¿cómo quieren que uno, en el corazón de uno, un corazón humano, un corazón herido, como que perdone? Yo afortunadamente, con mi familia, y yo sé que Walter y también la hermana de su intendente, y igual de los diputados, estamos con el Señor. Aprovecho este medio para transmitir lo que siente mi madre, siente mi sobrino y siento yo. Y también lo siente un país. No nos mientan más. La primera víctima del asalto a la Asamblea fue el agente Carlos Alberto Sendales, un joven de apenas 27 años quien fue degollado por uno de los guerrilleros cuando pretendió oponerse al ataque de las FARC. Beto, como le decía a su familia, desde muy pequeño quiso ser policía. Cuando termine de estudiar voy a ser policía, decía. Terminó su bachillerato en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez, se inscribió en una universidad para estudiar la carrera de Derecho, otra de sus vocaciones, pero simultáneamente lo hizo también en la policía, carrera que finalmente siguió. Luego de graduarse como patrullero fue trasladado a Bogotá, donde estuvo en la Policía Aeroportuaria durante algunos años, hizo curso de protección a dignatarios y trasladado de nuevo a Cali. Permaneció casi 2 años asignado a servicios de vigilancia y protección en la Gobernación del Valle, pero luego de una rotación de personal fue enviado por un año a prestar seguridad en el centro de reclusión conocido como El Piloto. Luego fue designado como agente encubierto del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. El 18 de diciembre de 1998 empezó el curso de ascenso para subintendente. El 5 de enero del año 2000 fue el día más feliz de su vida. Nació su hija Luisa María. Y así llegó para Carlos Alberto la que sería su mayor alegría y el motivo más grande para vivir. El 11 de abril de 2002, hace 20 años, era uno de los encargados de la vigilancia de la Asamblea del Valle en el centro de Cali. Siendo más o menos las 10 de la mañana, habló por teléfono con su hermana Luz Marina Sendales para que le prestara una plata y quedamos de reunirnos a la 1 o a las 6 de la tarde, pero esa cita nunca se cumplió, dijo doña Luz Marina. 7:49 ¿Nos de la acompaña mañana. a esta hora doña Luz Sí. Marina, Carla? Sí, así es. Saludamos a esta hora a Luz Marina Sendales. Ella es la hermana del subintendente de policía Carlos Alberto Sendales, la primera víctima de ese secuestro masivo de los diputados de la Asamblea del Valle que se dio hace 20 años. Doña Luz Marina, bienvenida a RCN Mundo. Gracias, buenos días Carla, buenos días Jairo y Jesús y a todos sus compañeros de la mesa. Doña Luz Marina, en RCN Mundo tenemos memoria hoy. Sabemos que no es un día fácil para usted y para las familias de las demás víctimas, de las víctimas olvidadas, porque siempre decíamos, hablamos de los diputados, que por supuesto otro hecho lamentable, pero ustedes, ¿cómo han vivido estos 20 años con la ausencia del subintendente Sendales? Sí, Carla, así como ustedes dicen, fuimos 3 familias que en un comienzo estuvimos en el olvido. Gracias a Dios y al apoyo que nos dieron todos los medios de comunicación, en especial RCN, que se dio a la tarea de unirse a nosotros y no dejar que ellos quedaran relegados a un segundo plano, que las víctimas en este país no sean categorizadas. Entonces, hoy les doy mis agradecimientos después de 20 años que se esté hablando de Carlos Alberto y de los 2 periodistas de RCN. Ha sido una época muy difícil, 20 años que uno dice, Dios mío, ¿cuándo ha pasado todo este tiempo? Si eso está en nuestro corazón, en nuestra memoria, como si hubiese sido ayer. Entonces, pues todo, y más cuando empieza pues toda esta recordación como la de hoy, empiezan a aflorar sentimientos, ¿no? En el corazón de uno, en la mente, todos esos recuerdos vuelven. Lo importante es que no se queden ahí, que sigan su curso y que no nos hagan daño el recordar estas tragedias que no solamente a nosotros, sino a millones de colombianos les ha ocurrido, y lo más triste, que sigue ocurriendo. Doña Luz Marina, Beto tendría hoy 47 años. ¿Cómo se lo imagina si estuviera vivo? ¿Qué estaría haciendo Beto en este momento? Sí, Jesús, él el 13 de mayo estaría cumpliendo 47 años. Me lo imagino como ya un policía jubilado,
sí, ya jubilado, descansando al lado de su hija, sacándola adelante. Quién sabe, de pronto hubiera tenido más hijos. Y sí, siendo ese hermano maravilloso que fue durante los cortos 27 años que nos acompañó, ese hijo ejemplar y sobre todo ese policía ejemplar, ese policía que hoy en día es un referente para que en Colombia, el país completo, se dé cuenta de que en la policía son más los buenos que los malos, que hay policías que se hicieron por vocación, por amor, y así mismo le sirvieron al país, y así mismo podremos encontrar todavía muchos policías, soldados de tierra, mar y aire que lo quieren dar todo por su patria, por su país, aún hasta su propia vida. Doña Luz Marina, esta atrocidad de las FARC que llegaron hasta el centro de la capital del Valle del Cauca dejó una hija, el Carlos Alberto Sendales dejó una hija que ya tiene en este momento 22 años. ¿Qué hace su sobrina en este momento? ¿Cómo está? ¿Cómo enfrenta haber perdido a su papá por un hecho violento? Sí, ella, gracias a Dios, es una niña muy juiciosa. Ya ahora en junio recibe su grado como enfermera profesional. Se destacó mucho en la universidad, estudió prácticamente becada. No gratis como se creyera, ¿no? Sino que por sus propios méritos, por su dedicación, se ganó el mejor puesto en muchos semestres y ya, gracias a Dios, se va a graduar. Y sí, una niña que vemos cómo el papá siguió el legado de su papá, ¿no? Porque ella dice, yo quiero vestir este uniforme de la salud de mi país para ayudar a otros muchos colombianos como un día lo hizo mi papá. Entonces es bonito, es como sentir ese orgullo de que el legado de Carlos Alberto continúa en ella. Doña Luz Marina, usted desde el primer momento que ocurrió el hecho y con el paso de los años, a raíz de que nunca se hablaba de estas víctimas de lo ocurrido hace 20 años, se dedicó a enaltecer la memoria de su hermano, escribió incluso un libro que se llama Un sueño para morir, estuvo allí en La Habana buscando respuestas de los guerrilleros. ¿Qué ha pasado 20 años después y con este libro y con esa lucha que usted ha emprendido para que la memoria de su hermano no sea olvidada? Pues sí, yo creo que esa persistencia mía dio frutos y me parece que uno de sus principales frutos es que hoy, 20 años después, Carlos Alberto siga siendo recordado. Y lo del libro, sí, eso fue como un anhelo mío, no para buscar protagonismo ni nada, sino para hacerle llegar ese libro un día a las FARC, para que ellos se dieran cuenta quién fue Carlos Alberto Sendales, cuál era ese ser humano, no ese policía que portaba ese día ese uniforme y que quiso evitar el secuestro, sino ese ser humano, ese hijo, ese hermano, ese esposo, ese padre al que ellos le quitaron la vida de esa manera tan cruel. Entonces, tengo una anécdota muy bonita que a Carla es una de las que me ayudó a elegir ese título. Yo me recuerdo una vez que ella me entrevistó en la casa y le hice el comentario que yo quería hacer ese libro, que tenía 2 títulos, Un sueño para morir o Dolor, el rostro de la guerra. Y Carla me dijo, me encantaría, me gustaría mucho que le pudieras llamar Un sueño para morir. Y ahí está, Un sueño para morir. Fue entregado, como quise siempre, a las FARC. Está en una plataforma digital que se llama Autores Editores, estuvo en la Librería Nacional, le hice el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro en Bogotá y lo mismo aquí en Cali. Y sí, ahí está y como les digo, nunca lo hice para nada personal, sino que siento que con ese anhelo que lo hice se cumplió y nada, pues ahí esperando que eso también sea como un aporte a la paz, un aporte a esa paz que cada día vemos más y más esquiva. Doña Luz Marina, ya la vamos a despedir, pero ¿hoy hay algún acto conmemorativo por esta fecha que es tan especial para todos? Sí, Carla, acá pues tenemos una invitación de la familia de los diputados que van a conmemorar con una misa ahí en la iglesia de San Francisco hoy a las 11:30. Entonces sí, vamos a acompañar y
porque igual este recuerdo y este dolor es colectivo hoy para 15 familias vallecaucanas. Muchas gracias, doña Luz Marina Sendales, hermana del subintendente de policía Carlos Alberto Sendales, la primera víctima de este secuestro masivo de los diputados de la Asamblea del Valle que se dio hace 20 años. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, mil y mil gracias, siempre, siempre.